¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. En ¿Qué tal, breve profesor? minuto, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un par de minutitos más mientras van ingresando sus compañeros e iniciamos, chicos, ¿ya? Buenas noches, profesor, compañeros, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Esther? Muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Bueno, ya dimos una tolerancia de unos 3 minutitos. Ahora sí vamos a empezar nuestra sesión número 1 correspondiente a la semana 12. Comunicarles también, chicos, que se les envió un anuncio con nuestra delegada, que ya están las calificaciones de sus laboratorios calificados. A tener bastante en cuenta que ya está disponible en Canvas. Verifiquen. Hay varios que se les ha hecho comentarios con respecto a lo que no han determinado, por ejemplo, en algunos casos los parámetros, en otros casos no han determinado sus conclusiones, en otros casos no han determinado correctamente las preguntas. Hay casos, por ejemplo, que en las preguntas no lo han especificado bien, solamente han dado un OK por ahí. Entonces, tener bastante en cuenta sobre esas observaciones. ¿Ah? Eh, entonces, verifiquen, determinen, ¿no? Lo que ustedes han enviado en su informe y así de esa manera van a poder determinar por qué su calificación, en este caso, se ha determinado de esa manera. Hay varios que tienen bajos, ¿no? Hay un 16, hay 17, 18, 19 y hasta 20. Si bien es cierto, se determinó en sesión que las conclusiones siempre de nuestros laboratorios son muy importantes, ya que con ello determinamos nuestro aprendizaje con respecto a nuestro, digamos en este caso, a nuestro laboratorio virtual. Es muy importante poder concluir algo sobre nuestro simulador. Por ejemplo, determinar si les facilitó, si se les ha determinado, si se les ha complicado en algo, ¿no? Porque es muy importante poder tomar lectura de ese aprendizaje, de esa experiencia que tienen con nuestro simulador. Si bien es cierto, es un simulador que está compatible con determinando, en este caso, una formalidad con nuestra institución. Entonces, es muy importante poder determinar una conclusión en ello, ¿ya? Ahora, las conclusiones con respecto al laboratorio, por ejemplo, si bien es cierto, ¿dónde especifico mi conclusión? Porque si bien es cierto, algunos solamente han determinado con respecto a lo que han aplicado la segunda ley de Newton, algunos han determinado con respecto a lo que han encontrado de los parámetros, ¿no? Pero si bien es cierto, en las gráficas también les ayuda a determinar una conclusión general. Es ella donde ustedes puedan determinar qué gráfica, qué función se determina. Si bien es cierto, les da una gráfica posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, ¿no? Entonces, muy importante determinar en ello. Si bien es cierto, la gráfica nos ayuda a determinar, digámoslo de esta manera, en forma, eh, determinarlo en forma contextual, para que de esa manera sea algo concreto la experiencia. ¿Ah? Entonces, siempre lo he venido determinando. Miren que ya estamos en el tercer laboratorio calificado, pero aún todavía me parece que les cuesta realizar la conclusión, porque hay algunos que no lo han realizado. Determinan el 100% del informe, pero no me realizan las conclusiones, ¿no? Entonces es muy importante por ahí tener bastante en cuenta por qué tienen esa calificación, ¿no? Ahí les he realizado comentarios para que ustedes determinen por qué la calificación corresponde, ¿no? Muy bien. Algo muy importante también que por aquí les voy a indicar, chicos, agenden que en la semana próxima tenemos una práctica calificada ya, ¿no? Entonces, es muy importante de que vayan agendando, vayan teniendo en cuenta de que se nos viene una actividad calificada. Tener bastante en cuenta también que el laboratorio calificado es muy importante. Por ejemplo, aquí en esta sección hay más del 10% que no ha brindado su actividad. Entonces, algunos motivos habrán tenido, pero siempre es bueno, ¿no? Por ejemplo, de tener sus evidencias para que se les pueda brindar una opción.
y no tampoco esperar hasta el último momento. Si bien es cierto, miren, la actividad se realizó el sábado, sábado, domingo, lunes, ya estamos martes, ¿no? Entonces, tener bastante en cuenta más de 70 horas, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente ustedes como alumnos tienen que tener la preocupación. Si no lo han rendido, comunicarse inmediatamente con nuestra delegada o directamente por bandeja de Canvas hacia mi persona. Para de esa manera poder ser, digamos, en este caso, determinar sus evidencias contundentes y así de esa manera poder tener en consideración su participación, ¿no? Porque imagínense ya pasando más de 70 horas, a veces es un poco ya, digamos, bueno, digamos, una irresponsabilidad, ¿no? Entonces, es bueno, chicos, de que al menos después de 24 horas que pase nuestra actividad evaluativa, se comunique bien con nuestra delegada o hacia mi persona, para de esa manera poder determinar lo que ustedes pueden realizar, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos por aquí a empezar con respecto a nuestra sesión. Si en caso no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna inquietud por ahí, todo conforme, los escucho. Sí, profesor, todo Profesor, conforme. todo conforme. Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, vamos ahora sí a determinar, si bien es cierto, nosotros ya hemos venido realizando las integrales, ¿no? Las integrales que realmente nos determinan una antiderivada más una constante de integración. Entonces, hoy vamos a determinar las integrales definidas. ¿Qué abarca una integral definida? Si bien es cierto, también se determinó por ahí una parte donde realmente una integral definida ya se determina un valor real, ¿no? En la cual ustedes van a poder concretar, por ejemplo, con los límites de integración. Esos límites de integración es el cual me va a determinar un valor real. ¿Ah? Entonces, dicho esto, es una pequeña introducción que siempre determinamos. Vamos a algunos puntos previos en el cual vamos a ir determinando con respecto a nuestra actividad de hoy. ¿Ah? Muy bien. Si dos funciones tienen la misma derivada, entonces las dos funciones son integrables. ¿Cuál es la importancia de las integrales? ¿Qué me dicen por ahí? No, profesor, Muy bien. no son ¿Qué- iguales. No son iguales, nos dicen por ahí. Ok. Muy bien, Luis. A ver, ¿quién más por ahí? A ver, por ejemplo, miren. Si yo tengo esta función f de x, vamos a determinar que esto es igual a 3x cuadrado. X cuadrado más 5, vamos a poner, ¿no? Y g de x es igual a 3x cuadrado más la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Pregunto, ¿cuánto sería la derivada de f de x? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Cuál sería su derivada de f de x? Sería 6x, 6x. Muy bien. ¿Y la derivada de g de x? también 6x. Muy bien. Ahora yo pregunto, ¿la función f de x es igual a la función g de x? No, No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les determina que son diferentes? el término independiente. El término independiente, definitivamente, ¿no? Si bien es cierto, esta es una función cuadrántica, pero por ese término independiente, digámoslo de esta manera, se puede cambiar, por ejemplo, mi punto de origen, ¿no? Entonces, nuestra función no va a ser igual, ¿ya? Muy bien, ¿conforme por ahí? ¿Todos? Sí, problema. Ok, muy bien. Listo. ¿Cuál es la importancia de las integrales? ¿Qué me dicen por ahí?
porque permite conocer la cantidad, la aceleración, la velocidad, dependiendo la variable, ¿no? O la materia en sí, ¿no? Ujú. La importancia también puede ser que a partir, ¿no?, de un cálculo, de una derivada, poder hallar la función original o la antiderivada. Muy bien, así es, definitivamente, ¿no? Pero hay algo muy importante en el cual nos puede ayudar la integral. Por ejemplo, a determinar áreas y volúmenes de funciones no regulares. Imagínense poder encontrar, por ejemplo, el área de esta curva. Miren. Vamos a determinar, por ejemplo, yo tengo mi eje X y mi eje Y, en el cual yo voy a determinar la gráfica, perdón, de la siguiente curva. Por ejemplo, yo tengo una función por acá, ¿no? Esta es la función, le llamo f, y me piden determinar, por ejemplo, teniendo en consideración el área bajo la curva, teniendo en consideración mi intervalo desde A hacia B. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nuestra integral, en este caso, puede determinar el área bajo la curva. O sea que toda esta área, si bien es cierto, por ejemplo aquí, si nosotros podemos determinar, ¿no?, las porciones de los diferenciales de cada tramo, podríamos decirlo, de cada porción, entonces vamos a tener en cuenta que nuestras integrales nos ayuda a poder determinar el área. Porque imagínense, ¿hay alguna fórmula para poder determinar el área de esta función? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Sí o no? Porque si bien es cierto, yo conozco, por ejemplo, el área de un cuadrado, conozco el área de un rectángulo, conozco el área de un triángulo, ¿cierto? Incluso de un triángulo rectángulo, ¿no?, de una circunferencia, ¿no?, pero no de una forma no regular, porque este gráfico ya es una forma no regular, ¿no? En este caso, ya se está determinando mediante ¿quién? Mediante nuestra integral, ya que esta integral se describe mediante algunos diferenciales, porciones de los diferenciales. O sea, quiere decir que se va a ir determinando porción por porción. Entonces, es bueno que nosotros tengamos en cuenta que nuestra integral en sí nos ayuda a poder determinar áreas o volúmenes de figuras no regulares. La verdad que lo que me han comentado ustedes también es importante, ¿no? Pero algo que realmente nosotros tenemos que concretar en lo que podemos aplicar dentro de cálculo aplicado a la física 1 es que nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, las áreas o, en este caso, los volúmenes de figuras no regulares. Ya puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo, el trabajo de una función o el trabajo de una fuerza, teniendo en consideración nuestra figura, ¿no?, nuestra función, que bajo esa curva que se determina trabajo, que es equivalente a encontrar aquí el área de esa figura. ¿No? Muy bien, conforme por ahí. ¿Preguntas, dudas? Hola. No, profesor, conforme. Muy bien, listo. A ver, atentos por ahí, ¿ah? Muy bien, vamos por aquí a determinar algo muy importante con respecto a lo que hemos venido describiendo sobre lo que sería, por ejemplo, nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo en este caso? ¿No? De nosotros poder tener en consideración de lo que vamos a realizar. Que puedan aplicar la integral definida para poder resolver ejercicios concretos donde el movimiento de una partícula utilizando integrales para poder obtener las ecuaciones de movimiento. Por ejemplo, nuestra utilidad. Por ejemplo, miren estos casos. Las integrales nos ayudan a determinar cálculos de longitud de arco, nos ayuda a determinar áreas y volúmenes de sólidos de fórmulas no regulares, nos ayuda a determinar mediante las ecuaciones diferenciales
por ejemplo, podemos determinar nuestras ecuaciones de movimiento. Recuerden cuando teníamos una ecuación de la aceleración, integrábamos y determinábamos una ecuación de la velocidad. O si teníamos la ecuación de la velocidad, integrando, determinábamos la ecuación, en este caso, posición. Entonces, es muy importante poder describir que nos ayuda nuestras integrales a determinar en estos puntos. Muy bien, vamos a Profesor, determinar. una Hola, pregunta. ¿sí? En el gráfico anterior que nos mostró de la F y la IB, la integral no El área sería bajo la curva, ajá, ya. la integral no sería el opuesto de lo que está abajo, o sea, de lo que es A y B, no El sería una, opuesto de A y B, no no. sería la Siempre el área definición. se determina el área bajo la curva Ajá, entre A y B, teniendo en consideración el intervalo. ¿Por qué determina entre A y B? Porque esa función tiene que ser continua en ese intervalo. ya. Sí, pues yo lo estaba Entonces, mirando como una antiderivada, como dijo mi compañero. Ya, ok. ya. No, a ver, la antiderivada es la solución de una integral. Pero cuando nosotros determinamos, por ejemplo, el trabajo en física, ¿qué determinamos? El área bajo la curva. Recuerden, ¿qué es el trabajo mecánico? Cuando tenemos una función, y esto lo hemos visto hace poco, ¿no? ¿A qué se Ya, determina? El área bajo la curva. área de la curva. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Que si bien es cierto, determinamos en matemática el cálculo de una integral, definitivamente se determina como la antiderivada más una constante de integración. Pero en este caso, cuando tenemos objetos, por ejemplo, imagínense, ¿qué forma o qué figura geométrica determina esta curva? Yo no puedo decir que es una circunferencia o es una semicircunferencia, Pues ¿no? no hay, Porque no el hay radio, Ujú. claro, exactamente, el radio no es exacto en toda la curva, ¿no? Sí. Entonces, es ahí donde nosotros, aplicando la integral, nos va a ayudar a poder determinar esta longitud de arco. En cambio, por ejemplo, aquí, cuando tenemos el cobertor de este estadio, si bien es cierto, podemos observar que tiene una forma de, por ahí como lo dijeron, una serpiente, un cocodrilo, ¿no? En este caso, y tampoco podemos indicar que esto, por ejemplo, podríamos decir, ah, no, es la parte superior de una esfera. Tampoco lo podríamos determinar de esa manera. O no podríamos decir, es la semiesfera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nuestras integrales nos ayuda a determinar, ¿cómo nos ayuda a poder encontrar en este caso? Porciones. Algo que nosotros vamos a ir determinando porción por porción. Entonces, quiere decir que se va a ir determinando, por ejemplo, este tramo, luego lo así. Pero si bien es cierto, si tienen, por ejemplo, una misma distancia, una misma longitud, una misma área, entonces se determina en una porción y se multiplica por cuántas veces está determinado. Y eso es lo que nos ayuda. Ahora me queda claro, cuando usted habla de porción, ya, Claro, exactamente. ya. Gracias, Así profesor. es. No te preocupes. Muy bien. Buena pregunta. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a continuar por acá. Entonces, lo que vamos a determinar, por ejemplo, vamos a hacer un repaso de nuestra sesión anterior que hemos hablado, integrales indefinidas y la energía cinética. Vamos, la energía cinética lo vamos a mencionar, si bien es cierto, lo hablamos en la próxima sesión. ¿Ah? Muy bien, miren acá el caso, justamente lo que les decía, ¿no? El trabajo, ¿cómo se determina? El trabajo es igual al área bajo la curva, teniendo en consideración mi límite de integración, o sea, posición final, inicial, posición final. Y esto es lo que determina, porque si bien es cierto, alguien me puede decir qué forma geométrica tiene esta área, la que está indicada donde dice trabajo. ¿Quién me puede decir qué forma geométrica tiene? ¿Alguien me puede decir por ahí? ¿Es un trapecio? ¿Es un rectángulo? ¿Es un cóncavo? Mm, ¿Es un pentágono? ¿Es no, un es cono? ¿Qué me dice? irregular, es una curva, ¿no? Son varias curvas. Es una figura irregular, ¿no? Así es. La cual no podemos determinarlo geométricamente que si en realidad es una figura
como conocemos, ¿no? Circunferencia, triángulo, rectángulo, cuadrado, ¿no? Trapecio, romboide, rombo. Entonces, con ello nosotros podemos determinar entonces nuestra integral. Esta integral, la cual se determina como trabajo, por eso dice el trabajo realizado por una fuerza variable, se determina como la integral de ¿quién? De la fuerza por el diferencial de nuestra superficie. Entonces, teniendo en consideración las unidades también, en este caso es en Joule. El trabajo representa el área bajo la curva en una gráfica de fuerzas versus posición. Si bien es cierto, definitivamente, ¿no? Tenemos nuestra posición y en la cual me va a describir una función. Pero esta función, ojo, hay algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta. Esta función tiene que ser continua. Y si es continua, es diferenciable. Y si es diferenciable, vamos a poderla integrar. ¿Ah? Eso también tener bastante en cuenta, porque tampoco podemos ver por aquí, por ejemplo, en esta función, un intervalo abierto. Ya que si hay un intervalo abierto, entonces tendríamos que tratar un tramo y un valor aproximado a ese intervalo que nos está tomando. Pero imagínense que entre 1 y 2 hay infinitos números. Ahora, ¿cómo para saber qué valor? Entonces, por esa es la razón que se determina simplemente en funciones continuas, funciones diferenciables, para que realmente se puedan ser integrables. ¿Ah? Muy bien, vamos por aquí, miren. Por ejemplo, miren, recuerden lo que realizamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una función que si bien es cierto, en una parte determina, por ejemplo, podríamos decir, en este caso, un rectángulo y un trapecio. ¿Por qué un trapecio? Si nosotros lo giramos, tenemos su base mayor, su base menor y su altura. Entonces dicen, calcular el trabajo realizado en este intervalo de 4 a 12 en los siguientes gráficos, fuerza versus desplazamiento. Entonces, cuando nosotros observamos, y este trapecio, el trabajo 1, ¿no? ¿Por qué le llamamos trapecio? Tiene un lado menor, un lado mayor y nuestra altura, ya que esta altura se determina por lo que es, en este caso, perpendicular. ¿No? Tiene un ángulo de 90 grados. El de acá no podríamos decir que es perpendicular porque ya determinamos, por ejemplo, ángulos, ¿no? Por ejemplo, mayores que, en este caso, menores que 90 grados. Entonces, es la razón en la cual que también nosotros tenemos que ser bien observadores. Por ejemplo, miren, de 0 a 10 y de 0 a 10 también tenemos nuestras rectas que son perpendiculares. ¿Qué quiere decir en esto? Ah, ok. Que esta base o este lado es igual a este lado de acá. Entonces estoy tratando de determinar un triángulo rectángulo con dos lados iguales. Ahora, por triángulos semejantes podría indicar que en este caso, este triángulo de acá va a indicar que este lado de 0 a 4 también va a ser lo mismo que este lado, de 0 a 4. Entonces ya conocí este lado. Este lado va a valer 4 y este lado B mayor valdría 10. Perdón. Y nuestra altura sería 10 menos 4, en este caso sería 6. Ok, entonces vamos a determinar que nuestro trabajo 1, base mayor más base menor sobre 2 por la altura, teniendo en consideración que la base sería 4. El trabajo 1 es igual a ¿quién? A 10 newtons más 4 newtons sobre 2. ¿Quién es 10 newtons? La base mayor. ¿Quién es 4 newtons? La base menor. Sobre 2 por 6. Y esto me quedaría que el trabajo 1 vale 42 joules. Ahora, el trabajo 2, si bien es cierto, es un rectángulo. Y el área se determina como base por altura, en este caso, o lado por lado, ¿no? Tendríamos lado 10 y en este caso, perdón, 12 menos 10 sería 2 y altura 10. Por lo tanto, mi trabajo 2 sería 20. Y en este caso, como nos están pidiendo todo el área bajo la curva entre 4 y 12, entonces sería trabajo 1 más trabajo 2, que esto me daría 62 joules. Muy bien, ¿preguntas, dudas? Hola, ¿me escuchan Todo por ahí? conforme. Todo Muy bien. conforme, profesor. Ojo, sí, Oh, está bien, profe, está bien. muy bien, listo. A ver, vamos repasando este ejercicio. Yo creo que en 2 minutos lo pueden hacer. Si ya me han comprendido en el anterior, ¿cuánto les valdría el área? No, en este caso me están pidiendo una partícula se somete a una fuerza F de X que varía con la posición. ¿Cómo se muestra en la figura? Encuentra el trabajo invertido por la fuerza en la partícula mientras se mueve. De X0 a 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí.
justo aquí en este punto, 5. Luego de x5 a 10, 6, 7, 8, 9, 10, acá. Justo también en este punto en este caso, que decae mi función. Muy bien. Y luego de 10 a 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, acá. Entonces quiere decir que vamos a determinar, ahí está, las respectivas áreas, tanto de este triángulo como de este rectángulo, porque no son iguales. 10 menos 5 tiene 5 y acá de 0 a 3 tiene 3. Entonces no son iguales, tienen lados diferentes. Entonces, muy bien. ¿Cuánto sería el área? A ver, 2 minutitos. Muy bien, por allá me están dando respuestas. Muy bien. ¿Cuánto les dio por ahí, chicos? Treinta, profesor. Muy bien, por Sí, ahí nos dicen. 30, ¿Sí? 30, pues. 30. 30. Ok, muy bien. A ver, bueno, tenemos trabajo 1, trabajo 2 y trabajo 3, ¿cierto? En el cual nosotros vamos a determinar una altura de 3 newton y acá el primer triángulo sería su base 5 y 3. Entonces, base por altura sobre 2, acá me da 7,5 joules. Trabajo 2, tenemos aquí en este caso 10 menos 5, 5 y acá 3, la cual me daría en este caso que el trabajo de este rectángulo sería 15. Y luego el trabajo 3, que definitivamente es lo mismo, ¿no? Porque tiene la misma base y tiene la misma altura, 7,5. Por lo tanto, la suma sería 31. Muy bien, conforme por ahí. ¿Ah? Bueno, puntos importantes que debemos de recordar de las integrales. Por ejemplo, te hemos dicho, la integral indefinida es la antiderivada más una constante de integración. Y la integral definida se determina por sus límites de integración. Si bien es cierto, es la aplicación de la antiderivada. Primeramente en el límite superior, menos la antiderivada en el límite inferior. ¿Ah? Entonces, vamos recordando por aquí algunas propiedades de las integrales, justamente lo que hablamos, que si derivamos dos funciones, vamos a poder indicar que las funciones no serían iguales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí la antiderivada y tengo mi función que es 4x, ¿no? Entonces, cuando yo determine esto, voy a poder indicar que una función puede tener varias antiderivadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde determinan f de x 2x cuadrado más 7, g de x 2x cuadrado más 16, h de x 2x cuadrado más la raíz cuadrada de pi. Pero son antiderivadas ¿de quién? De la función 4x. ¿Ah? Muy bien. Tener en consideración si la derivada de g equivale a la derivada de f para todo x en algún intervalo. Entonces g de x es igual a f de x más la constante para todo x que pertenece a dicho intervalo. Vamos a indicar entonces, ejemplo, que la antiderivada, en este caso, de la integral indefinida, sabemos que es la antiderivada más una constante de integración. Por aquí sus descripciones,
constante de integración, la antiderivada, diferencial, que es la variable en la cual se va a integrar, la integración, la función que se va a integrar, y el signo de integración. ¿Ah? Se lee integral indefinida de f de x con respecto a x. Muy bien, algunas propiedades que tenemos que recordar por ahí. Cuando es una suma de funciones, se determina independientemente para cada uno de ellos. Cuando tenemos una constante multiplicado por una función, o que podemos determinar, en este caso, un valor común, sale fuera una constante o ese valor común, y me queda la función con respecto al diferencial de x más la constante. Cuando tenemos x a la n por el diferencial de x, se determina como x a la n más 1 sobre más 1, más la constante de integración. 1 sobre x, su integral se determina como el logaritmo neperiano, más la constante. De algunas propiedades trigonométricas, por aquí tenemos de coseno, seno, de seno menos coseno. De la exponencial, lo mismo. De 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, arcoseno. De 1 sobre 1 más x cuadrado, arcotangente. ¿Ah? Muy bien, vamos por aquí. Algunas propiedades trigonométricas también por ahí recordamos. De seno, menos coseno, coseno, seno. De tangente menos logaritmo de coseno. Logaritmo neperiano del valor absoluto de coseno de x más la constante. De cotangente, logaritmo neperiano de seno de x, su valor absoluto de seno de x más la constante. Y de la secante, su integral que se determina como el logaritmo neperiano del valor absoluto de secante de x más tangente de x, más una constante. Y la cosecante del diferencial de x depende en este caso del logaritmo neperiano, su integral de valor absoluto de la cosecante de x menos cotangente de x más una constante de integración. La integral de secante cuadrado de x determina la tangente de x más la constante. De la cosecante cuadrado equivale a la menos cotangente más constante. De secante de x más por tangente de x por diferencial de x, secante de x más constante. La integral de la cosecante de x por cotangente de x por diferencial de x se determina como la menos cosecante de x más la constante. La integral de 1 sobre x cuadrado más a cuadrado por el diferencial de x, que es igual a 1 sobre a, por el arco tangente de x sobre a más la constante. ¿Ah? Entonces aquí algunas propiedades. Y vámonos a un ejercicio. Por ejemplo, la integral de 3 por el diferencial de x, la integral de 5x cuadrado por el diferencial de x y la integral de 5x cuadrado más 3 por el diferencial de x. ¿Cuánto sería su integral de cada una de estas funciones? ¿Qué me indican por ahí? Bueno, la primera es 0. Ah, la integral. La integral. Ah, ok. 3x más la... mm, la constante. ¿Eh? Muy bien. A ver, ¿qué dice el resto también? Por ahí, a ver, participando el todos. No solamente va a estar Luis participando. A ver, ¿quién me dice por ahí? Mm, Profesor, ¿es constante de integración? O, Bueno, en este caso, claro, si 3 es un número real, se determina como una constante. no, no, digo, cuando se integra, se le pone más. O sea, sale 3x más la La c. constante. Efectivamente. Porque aquí todavía estamos en una integral indefinida. Ujú, ¿Cuándo es definida? Ah, cuando tiene límite de integración. Y aquí no me muestra límite de integración. ujú, Muy bien. ya veo. Por ahí también. Muy bien. Luis Ernesto, Cristian también. Sí, es Definitivamente 3x más c. Sí. 3x más la constante de integración. Muy bien. Siguiente. Ujú. A ver, ¿qué me dicen del siguiente? Ah, 5 tercios por x al cubo Bien. más la constante. Más la constante. Muy bien. Sí, ¿Sí? ¿Todos? sí, Muy sí, bien. profe. 5 Sí. tercios de x cubo más la constante.
Muy bien, por ahí también están escribiéndome. El último es, bueno, ¿Cuánto sería el último? sería, bueno, 5 tercios x cubo más 3x más la constante. Muy bien, ¿qué me dicen por ahí? Así es, chicos, miren, por aquí tenemos el resultado. 5 tercios Ahí X. está, Unirlo pues. nada más. Sí. Muy bien, efectivamente, hay que unirlo, ¿no? Muy bien, así es. Ah, ojo, que nos estamos formando como ingenieros y tenemos que ser bien observadores. ¿Ah? ¿Ya? Aquí, esta pregunta va como para poderlo razonar un poquito. Miren, Para estar arriba, ¿no? esta constante más esta constante me va a dar otra constante, Ujú. ¿cierto? Sí. Entonces, cuando yo determino mi integración, simplemente es sumar, ¿no? Sumo las dos, porque si bien es cierto, acá puedo determinar la integral primero de este término, luego de este término. Y Ujú. me va a dar lo mismo, 5 tercios de x cubo más 3x más la constante. Ujú. ¿Conforme por ahí? Sí, Sí. profesor. ¿Sí? Muy bien. Ojo que tenemos que ser buenos observadores. ¿Ah? Nos estamos formando para ser ingenieros y el ingeniero tiene que observar bastante, ¿no? Como se decía, a los cuatro vientos tenemos que observar. Muy bien, a ver, vamos por aquí, por ejemplo, miren, la integral de x cubo menos 3x a la 1 medio más 2 sobre 3x más 4x a la menos 2 por la diferencial de x. Algo que vamos a determinar, por ejemplo, que lo podemos tener en cuenta, que podemos integrar cada término. ¿Qué es un término? ¿No? Por ejemplo, aquí, mi primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Podríamos indicar que esto es un polinomio, y este polinomio está determinado por varios términos. Entonces, primero integramos la integral de x cubo por el diferencial de x, menos, este 3 como es constante sale fuera, me queda la integral de x a la 1 medio, por el diferencial de x, más 2 tercios sale fuera y me queda la integral de 1 sobre x por el diferencial de x, más el 4 también sale fuera, me queda la integral de x a la menos 2 por el diferencial de x. Muy bien, entonces, aquí la integral de x cubo, x cuarta sobre 4. De hecho, que es más la constante, al final lo dejamos. Menos, acá me queda la integral de x a la 1 medio, sería 1 medio más 1, 3 medios. Y este 3 medios pasa a dividir. 3 y 3 se van, y esto me queda menos 2 por x a las 3 medios. ¿Ya? Acá, 2 tercios, 1 sobre x es el logaritmo neperiano, más 4 de x a la menos 2, más 1 menos 1 entre menos 1. Por esa razón cambia el signo y me queda la respuesta de la siguiente manera. Sería, en este caso, x cuarta sobre 4 menos, aquí 3 y 3 se van, hemos dicho, este 2 pasa como numerador, me queda menos 2 por la raíz cuadrada de x al cubo, porque este 1 medio se determina como raíz cuadrada, más 2 tercios del logaritmo neperiano del valor absoluto de x, menos 4 entre menos 1, más entre menos, menos 4 entre 1, 1, 4. X a la menos 1, que me queda 1 sobre x, más recién mi constante de integración. ¿Ya? Entonces, ahí estaría la integral de todo este polinomio, podríamos determinar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Conforme, profesor. Muy bien. Está bien, pero A hay que ver, pensar cada término, ¿no? Al momento de resolver, como usted claro, dice. exactamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, hay que determinar algo muy importante. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos observar? Algo muy importante, los exponentes. Estos son los que me van a determinar cómo puedo integrar. En cambio, cuando tenemos 1 sobre x, ¿no? Ahí sí directamente aplicamos la propiedad logaritmo neperiano. Cuando es x a la menos 2, ahí sí sumamos. Por ejemplo, la integral se suma más 1 y se divide entre ellos. Menos 2 más 1, menos 1, entre menos 1. X a la 1 medio, más 1, 3 medios, entre 3 medios. X al cubo más 1, x a la cuarta, entre 4. ¿Conforme? Sí, profesor, sabiendo esas propiedades, claro, ahí ya más Ah, rápido. así es. Sí. No, pero como les vuelvo a repetir, chicos, esta es la propiedad que estamos aplicando, es de la siguiente. De x a la n por el diferencial de x. ¿Y cuál es esta fórmula? Esta es la general, que nos determina que nuestro exponente se aumenta en una unidad
más 1 y se divide entre ese exponente aumentado, que sería entre n más 1. Esta es la propiedad que estamos aplicando. Ahí está. Y el único que hemos determinado es el logaritmo neperiano. Muy bien. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a continuar. Por aquí hay un ejemplo para ustedes, ¿ah? Pero por nuestro tiempo lo vamos a desarrollar. Miren aquí. De igual forma, aquí sí voy a aplicar propiedades del seno, de la secante cuadrado, del exponencial es lo mismo. De 4 sobre x cuadrado sobre 2, también aquí vamos a aplicar. Entonces, determinamos para cada uno de ellos, cada término. Primero la integral de seno de x por el diferencial de x, más la integral de secante cuadrado de x por el diferencial de x, menos la integral del exponencial en x por el diferencial de x, más este 4, como es una constante, sale fuera la integral de 1 sobre 4x cuadrado más 2. Muy bien. Entonces, aquí, si bien es cierto, la integral de seno es coseno, pero negativo, más de secante cuadrado en x por propiedad es tangente de x, de menos el exponencial, en este caso sería menos e a la x, más, en este caso quedaría 4 sobre la raíz cuadrada de 2 por el arco tangente de la de x sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Qué propiedad hemos utilizado acá, profesor? Bueno, la propiedad que hemos determinado en este caso es la siguiente. Integral del diferencial de x sobre x cuadrado más a cuadrado. Y esta propiedad me determina que es igual a ¿quién? En este caso sería 1 sobre a por arco tangente ¿de quién? En este caso me quedaría de x sobre a más mi constante de integración. Entonces, esta es la propiedad en la cual vamos a utilizar. Muy bien. Ahora, ¿cómo le damos forma a esta expresión? Entonces, esto de aquí se puede determinar como la integral ¿de quién? De 1 sobre, acá sería x cuadrado, más la raíz cuadrada de 2 sobre elevado al cuadrado. ¿Qué me dicen? La raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado sería 2. ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Porque si bien es cierto, raíz cuadrada de 2. Y si todo este lo elevamos al cuadrado, esto me quedaría cuadrado y raíz se va, queda simplemente 2. O en todo caso, sabemos que la raíz cuadrada se puede determinar como 1 entre 2. Y todo esto está elevado al cuadrado. Entonces multiplicamos 2 por 1/2 es 1. Y esto me quedaría 2. Ahí está. Muy bien. Entonces es la forma en la cual vamos a determinar. Entonces sería 1 sobre a, para mí el a vale la raíz cuadrada de 2. Por eso es que me queda 4 está fuera. 1 sobre a, que es raíz cuadrada de 2. Arco tangente de x sobre a. Y a hemos indicado que vale, ¿cuánto? X sobre la raíz cuadrada de 2. Arco tangente de x sobre la raíz cuadrada de 2. Más mi constante de integración. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? está bien, profesor. ¿Sí? Muy Sí. bien. Ok. Bueno, vamos a continuar por acá, ¿ya?
Muy bien, ahora sí, vamos a determinar nuestra integral definida. Ya hemos indicado que la integral definida se puede determinar como el área bajo la curva, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta que nuestra función en este caso es continua. Si es continua, es diferenciable. Y si es diferenciable, se puede integrar, ¿ya? Entonces, si f es positiva, es integrable definida de la integral de a hacia b de la función f de x por el diferencial de x. Nos da el área de la región comprendida entre la curva y igual a f de x, teniendo en consideración el intervalo de a hacia b. O sea, hay un intervalo restringido. En ese caso, vamos a poder determinar la integral de a hacia b de f de x por diferencial de x, que es igual al área de la región R. Si f es cualquier antiderivada de f minúscula, entonces vamos a poder indicar que la integral de f de x por diferencial de x se determina como la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. Esto determina igual a f de x teniendo nuestro límite de integración desde A hacia B. ¿Ah? Muy bien, vamos por aquí teniendo en consideración algunas propiedades que vamos a determinar, como por ejemplo cuando tenemos dos funciones, ¿no? F y G son integrables en cierto intervalo. K es una constante arbitraria, entonces vamos a poder indicar, por ejemplo, de una integral, teniendo en consideración una constante, esta constante puede salir fuera. Profesor, ¿Sí? A se fue ver, su... por ahí. Ok, a Sí, ver, un momento. ¿Me escuchan ahora? sí, se fue unos segundos. Ah, ok, listo. Muy bien, entonces vamos determinando la integral, en este caso cuando tenemos que es una constante. Esta constante sale fuera y la integral indefinida también interfiere los límites de integración, pero en la función. Cuando tenemos dos funciones y nos indica que son integrables, vamos a poderlas determinar su integral definida independientemente para cada una de las funciones. Si f es integrable teniendo en consideración unos intervalos consecutivos AC, CB y BA, entonces en este caso vamos a poder determinar que A es menor o igual que C y C es menor o igual que B. Por lo tanto, la integral de A hacia B de una función por diferencial se describe que es primeramente se considera el intervalo de A hacia C de la función f de x por el diferencial de x más C a B de f de x por el diferencial de x. Muy bien, vamos viendo unas propiedades. A ver, ya me pasé. Ah, listo. La cuarta propiedad, si bien es cierto, cuando tenemos dos funciones, cuando una de ellas es mayor o igual que la otra, teniendo en consideración para todo x que pertenece hacia b. Entonces, teniendo en consideración mi límite de integración definida de hacia b de la función, el diferencial de x también se va a determinar mayor o igual, y en este caso acá es g de x, ¿ya? Aquí es g. Ya lo voy a poder determinar por aquí. Entonces, ahí podríamos describir que eso también se determina como mayor o igual que la otra función. Si en m minúscula y m mayúscula son valores mínimos y máximos absolutos en la función f de hacia c, perdón, respectivamente, tal que en este caso, m minúscula es menor o igual que f de x y menor o igual que m mayúscula, para todo x que pertenece a dicho intervalo. Entonces, vamos a poder describir en este caso que m por b menos a menor o igual que la integral de a hacia b de f de x por la diferencial de x. Y esto es menor o igual que ¿quién? Que m por b menos a. Si f es una función continua en el intervalo de a hacia c, entonces vamos a poder determinar, perdón, de a hacia b, vamos a poder determinar que el valor absoluto de toda la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto de la función por el diferencial de x. Muy bien, vamos a ver por aquí un caso, por ejemplo, cuando tenemos la integral de 0 a 3 de 40x por el diferencial de x. Entonces, 40 sabemos que es una constante, sale fuera,
me queda la integral de 0 a 3 de x por diferencial de x. ¿Cuánto es la integral de x? Más 1 sería elevado al cuadrado sobre 2. Ahí está, 40 por x cuadrado sobre 2. Pero el límite de integración se evalúa en x, cuando vale 3, porque cuando vale 0, se hace 0. Entonces, cuando vale 3, me determina que esto es equivalente a 180. Profesor. ¿Sí? ¿Qué tal? Ah, ¿Preguntas? ¿Conforme? sí, está bien. ¿Sí? ¿Todos por ahí? A ver, ¿todo conforme por ahí? Todo, conforme. Ok, muy bien. Listo. Vamos a determinar el área bajo la curva, por ejemplo. Cuando tenemos estos casos de una función que se determina desde un intervalo de A hacia B, ¿no? De una función, el área bajo la curva, se determina un teorema, que el área se describe como la integral definida de A hacia B de una función por el diferencial de x. En el caso que la curva y se describa como f de x, donde se va a determinar con el corte o x. ¿Por qué determinan el corte o x? Porque hasta acá se va a hacer encontrar por ejemplo, mi área. ¿Ah? Entonces, donde nosotros podemos determinar, teniendo en consideración que cuando mi función pasa, se determinan unos puntos críticos, estos puntos como x1 y x2. Entonces, cuando yo determine mi integral, primero va a ser desde a x1, y luego desde x1 a x2, y luego de x2 hacia el b. Entonces, ahí determinamos. ¿Por qué se considera el valor absoluto? Porque si bien es cierto, el área es positiva, no es negativa. Yo nunca voy a poder determinar el área, por ejemplo, menos, en este caso, yo no voy a poder decir menos 30 unidades cuadradas, ¿no? Entonces, es por esa la razón que se determina el valor absoluto de toda la función de la integración. ¿Ah? Muy bien, tendríamos primeramente con los límites de integración de A hacia x1, más de x1 a x2, más de x2 a b. Muy bien. Ahora, teniendo en consideración dos curvas. Por ejemplo, F que va hacia abajo y G que va hacia arriba. Si bien es cierto, determinan algún punto, en este caso, de coincidencia o algún punto de equilibrio, donde realmente podemos encontrar esta área. Por ejemplo, ¿quién sería el área? En este caso sería, por ejemplo, primeramente lo que sería la función f, ¿no? Su área de toda la función f, menos el área de la función g. Y así se puede determinar. Aquí lo tenemos. La integral de quién, de a hacia b de quién, de toda la función por diferencial de x, menos la integral de a hacia b de la función g de x por diferencial de x. ¿No? Entonces, ahí un caso muy importante cuando determinemos dos gráficas de esa forma. Vamos por aquí a determinar un ejemplo donde realmente vamos a indicar, en este caso, si y es igual a 0, x cubo menos 6x cuadrado más 8x es igual a 0, en el cual yo puedo sacar factor común. ¿Qué factor común? El x, y el x me queda x por x cuadrado menos 6x más 8. Esta función cuadrántica se puede factorizar aún, donde voy a determinar x, 4 por 2 es 8, como es positivo, puede ser menos y menos, menos 2, menos 4, ahí está. Profe, su audio Hola, se a fue. ver por aquí otra vez. Sí, creo que está fallando un poquito el internet. A ver, un momento, por favor, déjenme verificar. Es que por la mañana se está viendo la luz, no sé si estarán haciendo mantenimiento por acá, pero a ver, déjenme ver. Ahora, me parece que sí. Listo, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Ahora, ya listo. Sí, profe, se escucha Muy bien. bien. Ok, gracias. Muy bien, entonces, determinando tendríamos, ¿no? Aquí unos parámetros en la cual se van a determinar como las raíces. Si bien es cierto, estamos teniendo en consideración aquí nuestros valores de x. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, toda mi expresión se hace 0. Cuando x vale 2,
también toda mi expresión se hace 0. Porque, por ejemplo, 2 por 2 es 4, ¿no? 6 por 2 es 12, sería menos 12. 4 más 8, 12 positivo. 12 menos 12, 0. Ahí está. Cuando vale 4 también. ¿Y cómo hemos determinado estos parámetros? Bien, esos parámetros se han determinado, por ejemplo, recuerden, aspa simple, ¿no? Factorización de este polinomio. Entonces, cuando factorizamos, determinamos, por ejemplo, dos números que multiplicados me den 8 y sumados me den 6. O sea, tenemos x, y acá sería 4 y 2. ¿Por qué? Porque 4 por 2 es 8, pero 4 más 2 es 6. Pero acá es un negativo. Entonces acá puede ser menos 4 por menos 2. Menos por menos se hace más, y menos más menos se hace menos. Ojo con los signos. Entonces tendría menos 4 menos 2 menos 6. 4 por 2 es 8. Menos por menos, más. Sí cumple. Entonces, en este caso, se consideran mis ecuaciones o mis factores primos en forma, en este caso, horizontal, x menos 4 y x menos 2. Entonces, quiere decir que este polinomio se puede determinar como x menos 4 por x menos 2. Ahí estaría. Y entonces con ello podríamos considerar, en este caso, mis dos factores primos. Ahora, pero como toda esta expresión es igual a 0, entonces quiere decir que cada uno de estos va a valer 0. Y cuando esto vale 0, ¿cuánto vale x? 4. Ahí está, 4. Cuando esto vale 0, ¿cuánto vale x? 2. Ahí está, 2. Muy bien, ahora sí, vamos a tener en cuenta, teniendo en consideración mi gráfica. Y mi gráfica de esta función cúbica determina de esa manera. Quiere decir que tengo un intervalo de 0 a 2 y de 2 a 4. Ahí tengo mi límite de integración, ¿no? De 0 a 2 y de 2 a 4. La función es la misma. Y esto me tiene que dar 8 unidades cuadradas. Muy bien, vamos a comprobarlo. Acá tendremos x cuarta sobre 4, la integral de x cubo, menos 6x cuadrado, sería x cubo sobre 3, 6 entre 3. 8x cuadrado sobre 2. Ahí está. Límite de integración de 0 a 2. Cuando vale 0, se hace 0 todo. Pero cuando vale 2, se evalúa. 16 cuartos menos 2 por 8 más 4 por 4. Más, acá cuando vale 4, si hay una evaluación, ¿no? Evaluamos, tendríamos, en este caso, 256 sobre 4 menos 2 por 64 más 4 por 16. Menos, cuando vale 2, 2 a la cuarta, 16 cuartos. Y aquí seguimos y tendríamos ¿cuánto? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 6 tercios. 2 por 2, 4 por 8 medios. ¿Ya? Y esto, en valor absoluto, me determina en este caso, perdón, el primer factor, 4 unidades, más 0 menos 4, que sería 8 unidades cuadradas. Muy bien, ¿preguntas por ahí? ¿Dudas? Conforme, profesor. Muy Conforme, bien, profe. listo. Entonces ya hemos comprobado, ¿ah? Miren, nos decían que era 8 unidades cuadradas, 8 unidades cuadradas. Muy bien, a ver, por aquí este ejemplo. 2 minutitos, ¿cuánto les da? Vamos a borrar esto por aquí. A ver, 2 minutitos, chicos. Muy bien, por ahí, Jenny. Ok. A ver, vamos determinando 2 minutos, ¿ya?
Recuerden la integral de a la x y de a la menos x. De a la menos x, por acá lo tienen, ¿ya? Para que lo puedan determinar. Muy bien, Johan por ahí nos está dando. Hola, Pablo. Sí, pero A ver, un minuto, chicos. Muy bien, a ver, vamos determinando. Si bien es cierto, tenemos dos funciones. Y esas funciones, definitivamente, son dos exponenciales. Una es positiva y una es negativa. Una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Por lo tanto, van a determinar con la intersección de una recta x igual a 1. O sea, quiere decir que solamente esta área van a encontrar, esta porción. Y para poder encontrar, tenemos que utilizar las integrales, ya que esta figura pequeñita no determina una figura geométrica, en este caso, regular. Es una figura geométrica irregular. Entonces, aplicamos la integral. Si bien es cierto, son las mismas, pero acá en este caso, cuando a la menos x es menos, ¿no? Evaluamos con los límites de integración y me queda de la siguiente forma. A ver por ahí si podemos calcular. ¿Sabemos el valor de cuánto es? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto es el valor de más e a la menos 1? ¿Qué tal, Ana María? Muy bien, a ver por ahí. Profesor, que la constante Sí, el valor de de sería e no, más e a no, la menos 1. Si bien es cierto, e tiene un valor. dos Ahí lo conocemos. punto siete uno Exactamente. Y eso le sumamos e a la menos 1. inversa. Efectivamente, su inversa. Menos 2 me daría 1,86 unidades cuadradas. Ok. ¿Ahí por ahí? Muy bien, entonces Pablo por aquí. me salió igual. Hola. Sí, te Hola. mandé la respuesta, entonces me salió igual, pero Sí, efectivamente, sí. muy bien. Yo conforme. Muy bien, Pablo, Johan también. Ahí lo tenemos. ¿Ah? Muy bien. Listo, chicos. Bueno, vamos por aquí. Continuando. Ahora sí vamos a mencionar la energía mecánica, ¿ya? Para que puedan realizar su reto también, ¿ya? Solamente vamos a mencionarlo, lo que realmente vamos a ver en nuestra segunda sesión, ¿ah? Si bien es cierto, vamos tomando bastante en cuenta en esto, ¿ya? Para así poder determinar nuestra próxima sesión. Si bien es cierto, la energía mecánica, ojo, se determina como la suma de la energía cinética más la energía potencial. Pero la energía potencial tenemos dos casos. Una que puede ser potencial gravitacional y la otra que puede ser potencial elástica. ¿Ah? Entonces, vamos por aquí describiéndolo, donde la energía potencial puede ser gravitacional o elástica. La energía cinética, si bien es cierto, se determina como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso puede determinarse en cualquier sentido. Por eso dice, él mide el movimiento en su forma escalar y no presenta dirección. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a determinar, por ejemplo, para cualquier dirección, cualquier lado.
Masa es igual a 2 kilogramos. La velocidad me dicen que es 6 metros por segundo. Entonces, quiere decir que en este caso la energía cinética se determina como un medio de 2 kilogramos por 6 metros por segundo al cuadrado, que esto sería 36 joules. Ahí estaría determinado, por ejemplo, la energía cinética de esa, digamos, esa partícula, ¿no? Teniendo en consideración una velocidad y una masa. La potencial gravitacional, si bien es cierto, acá lo que tenemos que tener en consideración es nuestra aceleración de la gravedad y la altura. Si hay altura, hay gravitacional. Si no hay altura, no hay gravitacional, ya que mide las interacciones del campo gravitatorio. Hay altura, existe gravitacional. Si no, cero. Cuando tenemos la energía potencial elástica, en este caso cuando hay variación, teniendo en consideración mi constante de proporcionalidad, sabemos que la elástica, la energía potencial elástica es igual a un medio de la constante de proporcionalidad por la variación al cuadrado. Este X se determina como variación, ¿por qué? Porque es el alargamiento o la comprensión de nuestro resorte. En este caso, este tipo de energía acumula los cuerpos elásticos debido a su deformación. Entonces, cuando hay estiramiento o sin estirar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a indicar que cuando hay estiramientos, definitivamente hay potencial elástica, pero cuando esté en equilibrio, no. Cuando no tiene ninguna deformación, cero. ¿Ah? Ojo por ahí. Cuando tenemos un sistema dentro de poder encontrar nuestra energía cinética. Si bien es cierto, para ello vamos a indicar que la energía cinética se describe el movimiento de un sistema donde la energía cinética de una sola partícula depende de su masa y de su velocidad. Pero cuando ya tenemos más de una, entonces vamos a tener en cuenta en este caso, ¿no? Que esto sería igual, por ejemplo, la energía cinética igual a un medio de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado, más un medio de la masa B por la velocidad de B al cuadrado. ¿No? Unidades en Joule. Cuando tenemos potencial gravitatoria, en este caso cuando tenemos una cierta altura. Cuando está en la superficie, no hay altura, cero. ¿Ah? ¿Qué pasa si levantamos una caja hasta una cierta altura h y luego la dejamos en libertad? Entonces, quiere decir que en este caso, el trabajo realizado por el peso sería masa por aceleración de la gravedad por la altura. La energía potencial depende de la posición del objeto, pero no de su velocidad. Ojo, ¿ah? Tener bastante en cuenta, por eso se les indicaba, en este caso, sería masa por aceleración de la gravedad por y. Pero ¿por qué por y? Si bien es cierto, el eje y determinamos en forma vertical y horizontal en el eje x. Y ahí lo vamos a tener en cuenta, perdón, por ejemplo, teniendo en cuenta mi eje de referencia. Muy bien, por aquí rápidamente la energía potencial elástica cuando hay deformación. Por ejemplo, cuando está en el punto de equilibrio, nuestra potencial elástica, cero. Cuando está, por ejemplo, comprimido, el X es menor que cero, entonces la potencial va a ser mayor. Cuando está, en este caso, mi X mayor que cero, mi potencial va a ser mayor que cero. ¿Por qué? Porque como la deformación está elevada al cuadrado y toda base negativa elevada al cuadrado siempre va a ser positiva. Por eso es que la potencial gravitacional, la energía potencial elástica siempre va a ser positiva. Muy bien, por ahí hemos determinado, hemos mencionado, todavía tenemos más de 10 minutitos para poder determinar nuestro reto. Y lo participan en el foro. ¿Ah? Muy bien, 10 minutitos por ahí. Pueden agruparse o lo pueden determinar independiente. Ya eso queda a criterio de ustedes. Si me dicen para formar salas o lo determinan independiente también. ¿Ah? Porque solamente hay pocos. ¿Ah? Solamente están 11. Por ahí Esther puede mandar esa captura Sí, al profesor. grupo del curso, ¿ya? Envíelo al grupo del curso y haga un comentario de poder que participen al foro, ¿ya? Ojo que todavía tienen por ahí algunos grupos, nota que no me han presentado el avance. Entonces por ahí tienen una opción para que ustedes puedan tener una calificación, ¿ya? Gracias, profesor. Voy a tratar de determinar al menos 2 notas de presentación, ¿ya? Para poder eliminar. Y los que van a tener las 3 notas de presentación, voy a considerarles las de mayor calificación, ¿ya?
para Ya. no tener ninguna perjudicación en ningún grupo. Muy bien. A ver, por ahí, chicos, tenemos unos minutitos todavía para que puedan determinar su participación en el foro, ¿ya? ¿Ya está habilitado, profesor, en el foro? Sí, Ya, ok. Ya les mandé, ¿no? Entonces, para decirles. sí, ok. Gracias por ahí.
Profesor, buenas noches. Disculpe que, profesor, Oh, hola, Ana María, sí, te escucho. sí, profesor, disculpe que recién me conecte. Lo que pasa es de que estoy en el bus y como No te salgo preocupes. tarde estos días, sí, siempre me conecto un poquito tarde. Profesor, una Ya, consulta. Es sobre la clase de hoy que estamos viendo el tema de integrales. sí, Al momento de que se haga una pregunta, nos den un problema de trabajo y energía. ya. ¿Cómo yo identifico para poder usar la integral? O sea, ¿cómo me doy cuenta de que debo usar las integrales para poder resolver el problema que dan en el enunciado? Por ejemplo, cuando te están pidiendo que determines el área bajo la curva. Sabemos que el trabajo realizado se determina en poder determinar el área bajo la curva. Si bien es cierto, a lo mejor te pueden dar una gráfica donde tú puedes observar teniendo en consideración los límites de integración, o sea, el intervalo en el cual está determinado ese x para toda la función. ¿Me escuchaste, Ana María? Sí, sí lo escuché, profesor. O sea, quiere decir que cuando vengan un problema, puede venir una imagen donde diga, hay en el área de la curva. Esa es No, una, pero les puede preguntar, por ejemplo, determinar el trabajo de la función. O sea, ¿qué significa eso? Se pueden determinar encontrando el área bajo la curva. O sea, toda esa región se determina el trabajo realizado. ok, y si no viniera con una imagen, viniera dentro del problema, me imagino Ya. que eso vendrá como un polinomio. Claro, ya eso determina. Así es. Ok, Pero profesor. ojo, no te preocupes porque integrales no se va a tomar en la evaluación. Lo que sí se va a determinar, por ejemplo, en poder encontrar el área bajo una curva, en poder determinar, por ejemplo, el trabajo realizado, que se determina fuerza por la distancia, siempre y cuando se tenga en consideración que la distancia esté en paralelo hacia el desplazamiento de la fuerza, ¿no? La cual se está aplicando. Si vemos que nuestra fuerza tiene un ángulo direccional, ahí se tiene que determinar una componente rectangulares. Ok, si bien es cierto, profesor, en las primeras clases que tuvimos cuando usamos las derivadas era para hallar la variación de la distancia y luego cuando usábamos la integral era para hallar la antiderivada, ¿no? Para poder Sí, efectivamente. hallar de la Así es. aceleración, hallar la velocidad, ¿sí? Así es, Ya, efectivamente. en este caso, ¿cómo actúa en energía y En este trabajo? caso, Igual. fluye con respecto a lo que ya se determina la integral definida. ¿Por qué integral definida? Porque ya tiene unos límites de integración. Y cuando determina los límites de integración, la integral me da un resultado, que es un valor real. Por ejemplo, entonces, si yo determino un valor real, se tiene en cuenta que estamos determinando un área encontrada, en la cual se describe el área bajo la curva. ¿Eso está relacionado con la velocidad, la aceleración o no, profesor? No, ahí no, Ah, ya, ahí no, no. no, Oh, no, ok, profesor. no te Listo, ahora preocupes. voy a revisar las tareas y voy a tratar de resolver esto para poderlo subir en el foro. Ok, muy bien, Gracias, profesor. no se preocupe. Muy bien, chicos, 2 minutitos y concluimos, ¿ya? Realizamos, no se preocupen, tienen todavía tiempo para poder realizarlo en caso no lo han terminado. Ya terminé profesor. Ahorita subo los ejercicios al foro. Ok. Ojo, tener en cuenta que por ahí hay una preguntita también, ¿ya? Es bueno que Ah, lo una determine. pregunta conceptual. Sí, hay Ah, una sobre el preguntita tema, claro. Sí, conceptual, sí, eso ya lo ¿ya? respondí. Ah, ok, muy bien, gracias. No se Profesor, olviden. disculpe, ¿este foro va a estar abierto todavía o ya se Sí, cierra? no, sí va a estar abierto todavía, Ok, profesor, gracias. no te preocupes. Lo que sí, mi recomendación es que se vayan apuntando a los talleres porque ya se nos viene nuestra segunda práctica calificada. Y ahí están determinando los temas que van a venir en la evaluación. Algo muy importante que quiero comentarles por ahí, ojo chicos, no se me vayan a confiar como casos anteriores que ha pasado,
siempre se integran algunos alumnos, no sé si serán alumnos, no sé si serán fuera de la universidad, indicándoles que tienen la evaluación, indicándoles que tienen el resultado de la evaluación. No se me vayan a confiar. Como un caso pasó que se confiaron y enviaron que realmente no estaban compartiendo con los mismos parámetros. Lo que hicieron, se determinaron en todo caso, por ejemplo, utilizaron unos parámetros generales y en el cual casi la mayoría se copió en ello, pues prácticamente su evaluación no valió porque parámetros totalmente iguales determinaron respuestas iguales y no era la pregunta correspondiente a cada alumno. Si bien es cierto, son preguntas aleatorias, son preguntas con parámetros totalmente diferentes. Son iguales de la misma pregunta, pero con parámetros diferentes. Y el error de ellos fue que realmente se copiaron todos por igual. Y al final su calificación, 0. Entonces mi recomendación, chicos, por ahí, Esther, si alguien se integra, ¿no? Por ahí, alguien desconocido que no sea del curso, es mejor que lo elimines, ¿ya? Determina tu lista de integrantes del grupo del curso y los que no están, elimínalos, ¿ya? Es mi ¿Lo puedo recomendación. eliminar? ¿Lo puedo eliminar? ¿Perdón? O sea, yo puedo Sí, darle... Ah, no sí, sabía. puedes eliminarlos, sí, efectivamente, porque no pertenecen al curso. Porque siempre se suplantan por ahí, ¿no? Siempre se suplantan y comienzan a venderles, a decirles que tienen el examen, que tienen, tener bastante en cuenta que el examen cambia, cada ciclo cambia, ¿ya? Entonces no es el mismo, ¿ah? No se vayan a confiar, chicos, ¿ya? Después tengamos todas las caras tristes, no, profesor, yo me confié por aquí, por allá, no. Los temas que se van a determinar, ya les voy a ir indicando, ¿ya? Cuáles van a ser, ¿ya? En esta semana no tenemos, mi estimado, tenemos la próxima semana, ¿ya? Lean, mi recomendación, lean el sílabo, ¿ya? Lean su sílabo. Ahí está, ¿ya? Ahí está. ¿Cuándo tenemos laboratorio? ¿Cuándo tenemos práctica calificada? ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos terminando por aquí. A Profesor, ver, una consulta. ¿Va hola, a ser esta semana o la próxima? Kevin, lo acabo de decir, es la próxima semana y lo acabo de confirmar que lean su sílabo. ¿Ya? Es muy recomendable, chicos, lean el sílabo. O mejor, cualquier día los voy a sorprender, ¿ah? Les voy a decir, tenemos evaluación. ¿Ah? Hay que estar atentos en ello, chicos, ¿ya? E incluso en los anuncios también se comenta, ¿ya? Cuando también le comunico a nuestra delegada algo el comentario con respecto a los temas que van a venir, ¿ya? No se preocupen que en el transcurso del lunes, a muy tardar, lunes próximo, estoy enviando cuáles son los temas, ¿ya? De la práctica calificada número 2. Si los tengo antes, porque todavía estamos debatiendo los docentes cuáles son los temas que se van a venir, ¿no? Esa es la razón porque a veces en ciclos anteriores cambiamos temas, ¿no? Si bien es cierto, tenemos varios temas ya determinados, pero estamos, digamos, determinando aleatoriamente para que de esa manera no sea lo mismo de siempre, ¿ya? Muy bien, chicos. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, me gustaría determinar nuestras conclusiones. ¿Qué me pueden describir por ahí? ¿Qué es lo que hemos tratado? ¿Qué es lo que hemos hablado? ¿Qué les pareció el tema? ¿Qué podemos concluir con las integrales definidas? A ver, ¿quién me dice por ahí? Si bien es cierto, nuestro tema es integrales definidas. Hemos repasado las integrales indefinidas para poder comprender las definidas. E incluso hemos visto el trabajo realizado para poder repasar lo que vamos a hablar sobre la energía mecánica. Muy bien, ¿quién me dice por ahí? A ver, ¿qué me puede determinar lo que hemos visto hoy día sobre las integrales definidas? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué hemos determinado por las integrales definidas? ¿Qué hemos encontrado? Eh, bueno, profesor, a partir del cálculo de la integral podemos determinar el trabajo realizado, que es igual a al área debajo bueno, de la función. Muy bien, así es. Definitivamente, ¿no? Efectivamente, mi estimado por ahí, Luis me parece, ¿no?
Sí. Efectivamente, ok, muy bien, Luis Ernesto. Así es, ¿no? Definitivamente, si bien es cierto, nuestras integrales definidas, ya que se determinan por un no límite de integración, podemos encontrar el trabajo realizado. Y el trabajo realizado se determina como el área bajo la curva, teniendo en consideración que mi función o mi curva sea continua, diferenciable e integrable. ¿Ya? Muy bien. Por ahí, muy bien, conforme por ahí. Ahora sí vamos a determinar, ¿no? La integral definida se usa para poder determinar los valores de áreas limitadas por curvas y rectas. Son los límites de integración que coinciden, donde la integral definida, por ejemplo, vale 0, cuando los límites son iguales. Cuando estudiamos el problema del área y el problema de la distancia, analizamos que tanto el valor del área debajo de la curva o debajo de la gráfica de una función como la distancia recorrida por un objeto se puede calcular aproximadamente por medio de la suma o bien exactamente como el límite de una suma. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Gracias por sus participaciones. Nos vemos la próxima sesión. Cuídense, que pasen muy buenas noches. Profesor, gracias. Gracias, profesor. Hasta la Gracias. Gracias a próxima. ustedes. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta profe. Buenas luego. noches, nos vemos. Buenas noches.